Primero que nada quiero decirles que después de la Constitución del 2008, el Ecuador cambió de forma de Estado, de una forma radical. Ustedes han escuchado decir al presidente, nosotros no estamos viviendo una época de cambio, sino estamos viviendo un cambio de época. Es decir, el país ahora es distinto. Nosotros ahora somos un Estado constitucional de derechos y justicia. Cuando estamos aumentando esa simple letrita, es una S, en vez de decir derecho, decir derechos, estamos nosotros ampliando y estamos poniendo por delante incluso por delante de la ley, a los derechos de los ciudadanos. Eso es un poco lo que nosotros buscamos permanentemente, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con convertirnos en un país incluyente. La sociedad ecuatoriana, por ahí habrá la oportunidad de decirle en el transcurso de la charla, la sociedad ecuatoriana ha sido una sociedad rabiosamente excluyente. Y lo que nosotros buscamos en este momento es convertirnos en eso, en una sociedad incluyente. Si por encima de la ley están las personas. Es decir, la ley es para las personas y no las personas para la ley. Si es que un derecho se vulnera por causa de una ley, no se cumple la ley y se cumple el derecho. No sé si soy claro. Pero bueno, por ahí va la cuestión. Si es que quieren, ahí pueden hacer una preguntita después. El cambio en la matriz productiva, ¿no es cierto? Primero vamos a hablar algo rapidito, que ya se topó en la presentación anterior, pero creo que es importante entrar un poquito más a profundidad. Los sectores de la economía son tres, básicamente: sector primario, secundario y terciario. El sector primario es lo que viene directamente de la naturaleza. Ustedes pueden ver en la parte superior derecha de la lámina, ahí está el sector, la silvicultura, la explotación de los bosques, sean naturales o de plantaciones de bosques, la pesca, la ganadería, la agricultura. También estaría dentro de estos la minería, ¿no? La minería y también la extracción del petróleo, pero por tener una característica necesaria de mayor tecnología para esa explotación, a veces se le considera en el sector secundario. Es decir, no es lo mismo explotar o cultivar papas que extraer petróleo, ¿no es cierto? No es lo mismo criar vacas que explotar una mina de oro, por la cuestión tecnológica me refiero. Entonces se le ha colocado en el sector primario y se ha dividido el sector secundario. Y el sector secundario se ha dividido en dos. El secundario extractivo, donde estaría la minería y el petróleo, y el sector de transformación. El sector secundario sería entonces el que básicamente transforma la materia prima, ¿no es cierto? Es decir, coge los textiles, me refiero a las fibras naturales o artificiales, y les hace telas. Coge las telas y les hace ropa, ¿no es cierto? Ese sería básicamente, que es la industria, y es un sector al que generalmente ustedes se van a vincular, pero el más importante es que ustedes se vinculen en el sector terciario. Vamos a explicar un poco. El sector terciario es el sector de los servicios. Ahí está el transporte, están los servicios de mensajería, los servicios de comunicación, la energía eléctrica. A pesar de que la energía eléctrica termina siendo un insumo para la industria, pero también es parte del sector servicios. Los servicios financieros también son parte del sector servicios, pero dentro de este sector está desde luego el conocimiento, ¿no es cierto? La generación de conocimiento. Esto ya viene y está dentro del mundo de las ideas. Algo de lo interesante sobre esto es que el mundo de las ideas está acá y es infinito, es decir, no tiene materia prima que se va gastando poco a poco, sino el cerebro, menos mal, hasta ahora no se acaba, ¿no es cierto? Ni tampoco, algunos amigos decían, no, a mí me fue súper bien en la universidad, porque como yo en el colegio fui medio vagoneta, llegué con el cerebro nuevito a la universidad, entonces me fue bien. No va por ese lado, ¿no es cierto? Es decir, el cerebro, mientras más se usa, mejor es. Un poco esa es la tónica. Bueno, vamos a hablar un poco, después de hacer una rapidísima introducción de lo que son los sectores de la economía.
Sí. Vamos a hablar un poco de cómo se ha dado la economía en lo que hoy es el Ecuador. En la época prehispánica, es decir, en la época indígena, ustedes conocen, nosotros teníamos nuestros señoríos étnicos en cada una de los territorios del Ecuador. Aquí en toda esta zona están los Puruáes, más al norte los Manzaleos, más al sur los Saraguros son Mitimaes, más al sur los Cañaris. Estaban afincados, ¿ya? Pero hubo todo este proceso de expansión del imperio inca y llegó el incario a lo que hoy es el Ecuador. Bueno, dentro de sus formas económicas, los señoríos étnicos tenían una suerte de archipiélagos de producción, conocidos como camayo, o como era un archipiélago, es decir, eran varios, sería camayo cuna. Cuna es el plural en quichua, ¿no? Y estos archipiélagos, una de las cosas interesantes es que abarcaban varios pisos productivos, porque era necesario tener producción de varios niveles. Entonces, una persona era un enviado, una especie de enviado en nombre de este señorío étnico a un piso distinto. Voy a poner el ejemplo más concreto. Si yo vivo, o si ese señorío es del piso del maíz, el piso del maíz está cercano a los 3.000 metros de altura, hacia abajo hasta los 1.400, 1.500 metros de altura. Ese es el piso del maíz, justamente porque se produce maíz. Y no solamente es es el producto más representativo, por eso es que se le llama de esta manera. Tenemos un piso inferior, que es el piso de la coca o el piso del algodón, que iría desde el nivel del mar hasta más o menos los 2.000, 2.200, 2.300 metros de altura. Y para encima tenemos el piso de la papa, desde los 3.000, 3.100 hasta donde se pueda producir, que serán 4.000 o 3.800 metros de altura más o menos. Entonces, como les decía, si un señorío étnico vivía en el piso del maíz, tenía un camayo en un piso distinto, es decir, en el piso de la papa, y también un camayo en el piso inferior, es decir, también en el piso de la coca o en el piso del algodón. Esto para tener diversa producción, es decir, para no solamente comer papa, o no solamente comer maíz, o no solamente masticar coca. Esa es un poco la cuestión. Y la lógica en estos sistemas de producción es que el camayo producía en esa zona, utilizando la mano de obra de la zona. Parte de su producción se quedaba en la zona donde estaba produciendo, y parte de la producción se iba hacia donde estaba instalado el señorío étnico. Esto generaba una suerte de intercambio, no directamente comercial, pero sí intercambio, porque así como yo, que estoy en el piso del maíz, tengo camayo en los otros pisos, también el señorío del piso de la papa tiene un camayo donde mí. Parte de la producción que él tiene, deja conmigo, ¿es cierto? Esa era la manera de producir que tenían los andinos. Sí, así es. Ahí se entiende. Yo trabajé en desarrollo rural y me parecía curiosísimo. Conversaba con los compas, ¿no?, en las comunidades, y resulta que ellos, si me ponía a sumar la cantidad de terreno que tenían en varios lotes, llevan a tener 2, 3 hectáreas, pero tenían 4, 5, 6 lotes, al menos 2 lotes. Se les decía, ¿por qué no es más práctico tener solo uno más grande? No, pues es que con esta lógica la cosa no funciona así. Es decir, yo prefiero tener un pedazo de terreno más abajito, donde puedo tener maíz, donde puedo tener algunas frutas, donde puedo tener capulí, donde puedo tener tunas, bueno, etcétera, una serie de productos. Pero también quiero tener un pedazo de terreno arriba, donde puedo tener papa, oca, mashua, chochos, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, así funciona. Por eso es que ahí se entendería cómo los padres, cuando van a morir, o antes de morir, más bien dicho, cuando dan las herencias a sus hijos, y tienen, por decir, 3 hijos y 3 terrenos, no le dan un terreno al de arriba al uno, el de al medio al otro y el del otro lado al otro,
No, agarran y los 3 terrenos parten en 3 pedazos. Porque quieren que sus hijos tengan acceso a por lo menos las 3 distintas niveles en donde están esos terrenos. Sí. ¿Y eso genera problemas con el minifundio? Sí. Pero hay que entender un poco esa situación. Es decir, la cuestión no es solamente normativa, sino también es una cuestión que termina siendo cultural. Bueno, eso es lo que nos queda. Todavía somos así nosotros. O sea, y esto estoy hablando antes de la colonia, incluso antes de la presencia de los incas en lo que hoy es el Ecuador. Así funcionaba. Si es que quieren tener alguna lectura sobre este tema, hay una colección escrita por el Instituto de Antropología Otavaleño, Instituto Otavaleño de Antropología, se llama Pendoneros. Ahí escribe Frank Salomón sobre este tema. Vamos a la colonia, ¿no? En la colonia, como ustedes saben, vinieron los españoles y lo primerito que vinieron a buscar es oro, piedras preciosas y plata. Es decir, extractivo, ¿es cierto? Sector primario básicamente extractivista. Pero ya con el desarrollo, con el tiempo, empezaron a haber los obrajes y tuvimos una fuerte producción manufacturera, que era justamente la producción textil, sobre todo en el centro del país y en el norte del país. Había una gran producción manufacturera. Es decir, estábamos ya pasándonos al sector secundario de la economía. Pero básicamente todo esto era para afuera, es decir, aquí no quedaba nada o quedaba muy poco. Poco a poco, con el cambio de la colonia, incluso con algunas reformas y con las reformas borbónicas, se desgastó este sistema, el sistema extractivo manufacturero, se desgastó. Y los españoles perdieron fuerza, perdieron poder económico. Y en relación al concertaje y en relación a las encomiendas, los criollos empezaron a ganar fuerza económica. Y es por eso que se da la independencia. Es decir, la independencia no era los sometidos, es decir, los indígenas sometidos, que eran la mano de obra gratuita que tenían los españoles para explotar. No, ellos no eran los que pelearon o buscaron la independencia, sino al contrario, los nuevos poderes económicos que teníamos en lo que hoy es el Ecuador, que eran los nuevos hacendados, vinculados con el concertaje. ¿Qué es el concertaje? Es llegar a un acuerdo con el patrón, con el indígena, y decirle, a ver, yo te voy a dar un pedazo de terreno aquí, pero vos trabajas para mí, gratis. Más o menos por ahí es la cuestión. Entonces, y eso vino ya, obviamente, en el inicio de la República y importante tiempo hasta los años 60 del siglo pasado, esta relación, ¿no? Entonces, en el inicio de la República teníamos 3 elementos importantes, que además de ser 3 elementos, tenían 3 sitios geográficos marcados, ¿no? Por un lado teníamos la hacienda, puse Quito, cuando realmente no es solamente Quito, sino es la Sierra Central, la hacienda. Tenía su mayor presencia en la Sierra Central, ya. La plantación, la economía de plantación, que tenía presencia en el área de influencia de Guayaquil. No exactamente solo Guayaquil, sino parte de la provincia de Los Ríos, parte de la provincia del Oro, obviamente Guayas, toda la cuenca del Guayas y una parte de la provincia de Manabí. La economía de plantación.